Quiero invitar a abrir vuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Estos días, el domingo ya el Señor ha estado hablándonos acerca de la importancia del Espíritu Santo, ¿no?, en nuestra vida. Como el Espíritu Santo, más que un anexo, más que un simplemente acompañante, Él como persona quiere ser protagonista de todo el quehacer de nuestra vida. Y debemos aprender a ser hombres del Espíritu, mujeres del Espíritu, ¿no?, que se dejan guiar, que se dejan dirigir, controlar por lo que es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y la Biblia, en más de algún pasaje de las Escrituras, Pablo motiva y desafía y demanda inclusive ser llenos del Espíritu. Vivir una vida llena del Espíritu, no a medias tintas, sino una vida llena del Espíritu. Y vivir lleno del Espíritu es eso, vivir sujeto a Él, controlado por Él, dirigido por Él, ¿no? Y eso es lo que Él desea. Y un buen ejemplo, o uno de los ejemplos bonitos de una vida llena del Espíritu, así como lo hay en el Nuevo Testamento, lo encontramos también en el Antiguo. Y lo encontramos en el profeta Elías. ¿Quién no ha oído hablar del profeta Elías, no? Y todas las historias, ¿no?, que le rodean a él. En Primera de Reyes 17:1, ¿no? Vamos a hablar acerca de este. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí, por mi palabra. Lo voy a repetir. ¿Cuáles fueron las palabras de Elías? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí, por mi palabra. ¿Cómo comienza presentándose Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy, o vivo, ¿cierto? Yo vivo en su presencia, habito en su presencia, me muevo en su presencia. Era un hombre que no visitaba la presencia, habitaba en la presencia. Era un hombre que no venía a la presencia de Dios por momentos, sino que él disfrutaba, ¿no?, de esa presencia de Dios. Entonces, cuando Dios tuvo que valerse de un hombre para poder poner en orden ciertas situaciones, cuando Dios tuvo que valerse de un hombre para ocuparlo en determinadas tareas, Dios buscó un hombre como Elías, un hombre que habitaba en su presencia, Y por eso que en esta mañana lo que yo quiero hablar es acerca de una vida llena del Espíritu. Elías era un hombre lleno del Espíritu, que habitaba en la presencia de Dios. Eso nos demuestra un hombre que habitaba, que la presencia de Dios era más que una teoría, era más que un sueño por alcanzar, era más que un anhelo por alcanzar. La presencia de Dios para él era su diario vivir. Era su diario vivir. Era la vida natural para él. Parece que no se concebía, o al menos en esta parte, no se concibe en Elías una vida fuera de la presencia de Dios, alejado de Dios, enfriado, por decirlo. No. Era un hombre lleno del Señor. Y habitaba en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios habitaba en él. No, porque eso es bonito. No solamente habitamos, sino que la presencia de Dios también habita en cada uno de nosotros. Esto es importante porque un hombre lleno de la presencia de Dios es alguien que está consciente de quién está morando en su vida. Y esto es bonito porque a veces nosotros hablamos, decimos, no, sí, Dios vive en mí, pero no tenemos ese grado de conciencia, ese peso en nuestra vida, ¿no? Elías era un hombre consciente de quién habitaba y dónde él habitaba. Él entendía que él habitaba en la presencia de Dios, pero que Dios también habitaba en él. Y por ende, como la presencia de Dios habitaba en su vida y él en él, él sabía que había poder en sus palabras. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, ¿no?, que no habrá lluvia. No cualquiera se le ocurre pararse afuera en la calle y decir, no va a llover, o ahora sí va a llover, ¿no? No cualquiera lo hace. ¿Pero por qué lo hace Elías? Porque está consciente de que el habitar en la presencia y que la presencia de Dios habita en nuestra vida, hay poder en su vida, fluyendo. Y eso es una de las cosas interesantes, hermanos. Una vida llena del Espíritu disfruta del poder de Dios fluyendo también a través de su vida. Una vida llena del Espíritu es una vida de poder. Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios.
Incluso él cuando le habla a Corintios le dice, yo no vengo a vosotros, ¿no? Con sabiduría humana, no vengo con mucho argumento humano, sino que vengo con demostración de poder. ¿Por qué? Porque una vida llena del Espíritu, que está consciente de la presencia de Dios, es una vida poderosa. Es una vida que disfruta del poder de Dios y que también el poder de Dios fluye y usa la vida de estas personas. Ahora, esta cosa es interesante. El poder de Dios tiene una base, tiene un fundamento y descansa en la obediencia a Dios. Muchas veces las vidas carecen de poder y carecen de autoridad. ¿Por qué? Porque no descansan en la obediencia a Dios. El poder de Dios no descansa simplemente en nosotros, en nuestro conocimiento. No descansa porque tengamos años en el Evangelio. El poder de Dios no descansa en nosotros o no fluye simplemente porque el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque a veces el Espíritu Santo puede estar en nosotros, pero si vivimos en desobediencia, no, el poder de Dios no fluirá a través de nuestras vidas. No sé si me voy explicando, ¿no? Es decir, el poder de Dios, el asiento, el fundamento del poder de Dios para que fluya en una vida llena del Espíritu es la obediencia a Dios. Es la obediencia a Dios. Y perdónenme que lo diga de esa forma. Hay mucha gente que piensa que porque el poder de Dios, porque la presencia de Dios habita, ya está. No, no, no. Si tú vives en desobediencia, ese poder se anula, vamos a decirlo. Ese poder no va a fluir. Tú vas a querer enfrentar la prueba, vas a querer enfrentar la adversidad, vas a querer enfrentar aún los demonios. Y ellos no te van a tomar ni en cuenta, no te van a tomar en serio. Porque una vida en desobediencia carece de poder. Una vida que no se sujeta al Señor carece de poder. Por eso que una vida llena del Espíritu es una vida poderosa. ¿Por qué? Porque una vida llena del Espíritu es una vida que obedece, que vive en obediencia al Señor. Ahora, es bonito esto, porque en el caso de Elías, cuando él dice estas palabras, cuando él repite estas palabras, vive Jehová, en cuya presencia estoy, si os dais cuenta, él no estaba hablando al pueblo de Israel. Él no estaba frente a una congregación. ¿Me están poniendo atención? Él no estaba en una iglesia, no estaba en el templo, no estaba en ninguna parte allí diciendo, hermanos, Dios está en mi vida y no va a llover. No, no, él no está dentro de ese contexto, ¿no? No está dentro del contexto de litúrgico, ni religioso, ni un ambiente de espiritualidad, sino que Elías estaba en medio de un ambiente todo lo opuesto. Estaba hablando de cara a un rey. Este rey era el rey Acab. El rey Acab había levantado lugares, altares a los ídolos. Se había casado con Jezabel, una mujer sidonia, cuyos dioses eran Baal y eran Acera. Además, ella era sacerdotisa de esos dioses. Y Acab, como buen rey, no se le ocurrió otra cosa, lo digo con ironía, que levantar lugares altos de adoración para estos reyes, para estos dioses, para Baal y para Acera. Entonces, claro, él está dentro de un contexto totalmente opuesto a él. Está dentro de un contexto fuera de ambiente, vamos a decirlo, ¿no? Él se va a meter allí en un ambiente demoníaco, de oposición, donde lo que menos había era respeto a las cosas de Dios, donde lo que menos había era reverencia a las cosas de Dios. Entonces se enfrenta a este Acab, un tipo diabólico, voy a decirlo de alguna manera. Un tipo totalmente ya distorsionado, un hombre incrédulo, un hombre incluso rebelde contra las cosas de Dios. Es decir, Elías, cuando enfrenta este gran desafío de poder encarar a este rey y decirle estas 4 cosas. Es decir, Elías, el poder de Dios que estaba en su vida, lo lleva a enfrentar este tipo de desafíos. Un hombre lleno del Espíritu Santo es capaz de enfrentar desafíos. Y no importa cuán grandes sean los desafíos, los enfrenta con valentía, porque sabe que habita, ¿cierto? Como él decía, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y cuando uno habita en la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios habita en nuestra vida, podemos ser capaces de enfrentar todo tipo de desafíos. Porque su presencia es la que nos empodera, su presencia es la que nos alienta, su presencia es la que nos da valentía, ¿no? El apóstol Pablo escribe que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, pero un espíritu de poder por sobre todas las cosas. Significa que el poder echa por tierra toda la cobardía que pueda haber en nosotros. A veces nos miramos al espejo y decimos, qué cobarde soy, decimos, ¿no?
Sé que tengo que hacer, pero me da miedo. Sé lo que tengo que hacer, pero tengo temor. Sé que tengo que enfrentar este desafío, tengo que dar este paso de fe, pero qué cobarde nos sentimos. Un hombre lleno del Espíritu Santo es capaz de enfrentar los desafíos, por muy adversos, por muy peligrosos que estos puedan ser, por mucha oposición que pueda haber, como en el caso de Elías, que es capaz de enfrentar al rey mismo. ¿No? El rey podía hacer así y le cortaban la cabeza y se acabó. El rey podría haberlo sacado, pero el poder de él, el poder que había en Elías era mayor que el poder del rey. Y es capaz de confrontarlo, es capaz de mirarlo a los ojos y es capaz de decirle los cielos se van a cerrar, ¿no? Y no habrá lluvia, no va a volver a llover aquí. ¿Y eso es por qué? Por causa de su pecado, ¿no? No va a volver a llover. Él es capaz de decirlo. Otra cosa que es importante, que una vida llena del Espíritu Santo, Dios siempre la respalda y la sustenta. Y siempre Dios va a sustentar y va a respaldar a quien le está obedeciendo. Dios es el que controla las palabras. Sus palabras son controladas por el Espíritu, son respaldadas por el Señor. Imagínense, Él se para y dice, no lloverá, no habrá lluvia. Es una cosa fuerte, no sé si yo me atrevería a decirlo, ¿no? Pero Elías se paró y dijo, no va a haber lluvia. Él lo tenía clarísimo. Sus palabras eran palabras de poder. Hay muchas cosas que dependen mucho de nuestras palabras. Y un hombre lleno del Espíritu, sus palabras siempre van a tener poder. Tienen un poder no solamente de influencia, porque nuestras palabras influencian. Para bien o para mal, pero sí en influencia. Un hombre lleno del Espíritu va a influenciar para bien. Pero de alguna forma u otra, las palabras también controlan los tiempos. Llegó el tiempo, llegó el momento. A mí me gusta Jesús cuando dice, el tiempo se ha acercado, la hora se ha cumplido, dice, ¿no? Y como que da el gatillazo de la nueva etapa, de los nuevos tiempos que se van viviendo. Es decir, un hombre lleno del Espíritu entiende el tiempo, pero habla y confiesa, declara y cambia también la situación de los tiempos en su vida. ¿Sabe? Permítame un detalle en esto. Nosotros a veces vivimos como víctimas de los tiempos y somos controlados por los tiempos que vivimos. Los tiempos controlan nuestra vida. No, ¿qué le voy a decir si yo estoy pasando una mala racha? Un mal tiempo. No, ojalá yo pudiera, pero mire, las situaciones están en contra. Ya lo desearía. Los tiempos controlan nuestra vida, ¿no? ¿Cómo desearía yo que los tiempos cambiaran, que las situaciones cambiaran? Pero, ¿sabe? Un hombre lleno del Espíritu no es controlado por el tiempo. Al revés, él controla el tiempo. Él declara nuevos tiempos. Él confiesa nuevos tiempos. Él, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, es capaz de cambiar las realidades muchas veces de los tiempos. Los tiempos malos son cambiados por tiempos buenos. En esta ocasión Elías se para y dice, no va a llover. Unos capítulos más adelante dice, ahora sí, va a llover. Y él controla los momentos y las situaciones. ¿Sabe? Eso es bonito en nuestra vida. Muchas veces la gente nos habla y nos dice, no, a lo personal, a veces me han dicho, ojalá te vaya bien. Dicen, no. Yo le digo, a mí me va bien. Porque a mí no me controla el tiempo. El que controla mi tiempo es Dios. Y si Dios controla mi tiempo, siempre me va a ir bien. Y yo voy a confesar lo que Dios quiere que yo confiese. Y voy a hablar lo que Dios quiere que yo hable. Y determinaré lo que Dios quiere. Lo que está determinado por Dios es lo que va a ocurrir en mi vida. Y yo me sujeto a eso. Nosotros determinamos los tiempos, con nuestras palabras, con nuestras bocas. Una vida llena del Espíritu no vive como víctima, sino que por el contrario determina los tiempos. Cariño, de hoy en adelante nuestro matrimonio y determina los tiempos. ¿Me voy explicando? Familia, hijos, yo y mi casa, nosotros como familia serviremos al Señor. Yo determino los tiempos que vendrán hacia el futuro. Familia, no viviremos más bajo maldición, viviremos sobre bendición, viviremos en la bendición de Dios y declaramos y determinamos lo que ha de ocurrir. Es decir, no vivimos como consecuencia, como reacción a algo. No. Nosotros determinamos lo que ha de ocurrir. Una vida llena del Espíritu se levanta en medio de los tiempos y declara lo que desea en el Señor, guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu en lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir en tu vida? ¿Qué va a pasar en tu vida? Eso depende también de lo que tú declares, lo que el Señor te lleve, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que tú tienes que ir declarando.
Entonces Dios respalda, Dios sustenta a quien le obedece. Las palabras de un hombre ungido, de un hombre lleno del Espíritu, ¿no? Y que está sujeto en obediencia a Dios, va a controlar los tiempos que están. No lloverá, le dice. No va a llover, no caerá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Madre mía, por mi palabra. Si esta boquita no dice lo contrario, no va a pasar nada. Yo creo que acá lo quedó mirando y dijo, este está demasiado chulo, ¿no? Pero lamentablemente eso fue así. Dios protege a la gente que vive en obediencia al Señor. Cuando leemos el capítulo 17, yo no lo tengo aquí porque quiero que lo vayáis mirando en vuestra Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17. Por favor, mirarlo allí. Voy a ir dando zancadas simplemente porque son muchos versículos y yo quiero que vosotros lo leáis en casa. Cómo Elías va viviendo una vida llena del Espíritu. Vamos a verlo en dos etapas, hoy y el próximo domingo. Una vez que Elías proclama esta palabra, ¿qué creen ustedes que ocurre? ¿Ah? Se cierran los cielos y dejó de llover. Claro. Ahora, si yo vivo aquí en Navarra, ¿no? Y digo, no llueva más en Navarra, yo también voy a ser víctima de lo que estoy diciendo, de la sequía. Pero Dios protege a Elías de esa sequía. Y en el versículo 8 en adelante, es una historia que vosotros ya habéis conocido, Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón. Perdón, me estoy adelantando. Antes de eso, en medio de la sequía, Dios envía a Elías a un arroyo, al arroyo de Kerit. Y ahí lo tiene por un tiempo, mientras está la sequía, Elías se alimenta en el arroyo de Kerit, ¿cierto? Bebe el agua del arroyo y vienen los cuervos. ¿Conocen esa historia, no? Que le alimenta de pan y de carne. Por la mañana, por la tarde lo están alimentando. Y yo decía eso, una vida llena del Espíritu siempre es sustentada por Dios. Siempre es sustentada por Dios. Siempre. Siempre es sustentada. Pero no sustentada solamente en lo económico o en lo material, sino que también hay sustento espiritual. Una vida llena del Espíritu siempre tiene el sustento necesario para todas las áreas de su vida. Partiendo de lo espiritual a todas las áreas de su vida. Y y Dios protege a su ungido. Conserva la vida de su ungido. Se preocupa por el sustento de su ungido, vamos a decirlo así. Se preocupa de que este hombre que vive lleno del Espíritu y vive en obediencia a Él, no le falte nada. Cada mañana venía un cuervo y le traía la carne, le traía el pan. Por la tarde otro. Y así, día y noche. Eso es impresionante, ¿no? El cuervo no se lo comía por el camino, se lo entregaba. El vivir sustentado y dependiendo de lo que Dios puede traer. Y es una de las cosas también que es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Una vida llena del Espíritu, siempre Dios nos lleva a vivir y depender de Él. A crecer en la dependencia de Él. En la dependencia de Él. Me gustó lo que Sara decía el domingo anterior. Uno de los puntos de la predicación decía que el Espíritu Santo nos ayuda o nos sostiene en completa paz en los momentos de adversidad. ¿Se acuerdan? Uno de esos puntos. Y ese me hizo así, me quedó dando vueltas, porque es toda la razón. Oye, pero ¿cómo puedes estar tú tranquilo? Dice la gente. Pero tú, ¿cómo lo puedes llevar? Si alguien es lleno del Espíritu, a veces ni se le nota que está pasando por ciertas situaciones. No se le nota. Porque Dios va trayendo el sustento, va trayendo la paz. Viene a mi mente la imagen de Jesús. En medio de la tormenta Jesús estaba echando la siesta, estaba durmiendo. En vez de levantarse y preocuparse que las olas anegaban la barca, Jesús estaba descansando. Porque el cristiano vive en un constante reposo. La Biblia nos enseña de que los hijos de Dios tenemos que entrar en el reposo del Señor, aprender a descansar en el Señor. Y una vida llena del Espíritu vive en ese reposo del Señor, en ese descanso. Es libre de toda angustia, es libre de toda ansiedad. No es que viva como un irresponsable, inconsciente, que no se hace cargo de sus deberes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que las situaciones y las adversidades no le llevan a perder el control. Por el contrario, aprende cada día a vivir y depender del Señor y de su providencia. Y en el caso de Elías exactamente lo mismo. Vete al arroyo. ¿Qué iba a tener el arroyo? Agua. Y el pan, no te preocupes, yo te lo doy. Y la comida, yo te la voy a dar. Y cada día
Dios estaba dándole el pan y la carne, porque Dios sustenta y Dios bendice. Cuando el arroyo comenzó a secarse, ahora sí, versículo 8 en adelante, hasta el versículo, bueno, hasta cuando acaba el versículo, hasta cuando acaba el capítulo, Elías, el arroyo se seca y Dios lo envía donde la viuda de Sarepta. ¿Han escuchado esa historia? También la han escuchado, ¿no? Llega allí, donde la viuda, ¿no? Y llega allí donde la viuda que estaba preparando lo último ya para echarse a morir, él y su hijo, ella y su hijo. Y llega Elías, ¿no? Y le dice, ¿qué estás preparando? Aquí, preparando esto. Dame a mí primero, le dice. Y la viuda abrió esos pedazos de ojo que tiene que haber abierto. A ver, ¿quién eres tú, no? Un poco. Mira, más encima es la última harina que me queda, el último bocado. Lo vamos a comer con mi hijo porque luego nos vamos a morir. Ya se acabó. Y Elías dice, dame a mí primero. Y no tengas temor, porque no va a faltar. Y yo me daba cuenta y entendía, y una vez entendí esto. Elías no tenía problema de ser alimentado. Aprenda esto. Dios tenía como sustentar a Elías. Dios tenía como sustentar a Elías, perdón. Dios tenía los medios para sustentar a Elías. Podía seguir mandando cuervos por meses, por años, total cuervos habían de sobra. Y carne de alguna parte iba a sacar, y pan, Dios no tiene problema en fabricar pan. Podría sostenerlo. ¿Pero por qué va donde la viuda? Porque Dios quería bendecir a la viuda. Dios quería ayudar a la viuda. Y no se sorprenda, porque Dios nunca, o muy pocas veces uno ve en la Biblia siempre acudiendo o poniendo como ejemplo al rico, al que tiene en abundancia. Dios siempre como que se mete, ¿no?, con los que le faltan, con los escasos, porque con la estéril, por ejemplo, ¿no? Y esta era estéril, dice, no puede tener hijo, madre mía. O un Abraham, su único hijo. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Dámelo, lo vamos a sacrificar. Como que Dios nos rompe todo, ¿no? Y en este caso la viuda, porque Dios quería que la viuda fuera bendecida. Dios no quería que la viuda muriera. Entonces Dios no lo mandó a Elías, donde el terrateniente de aquel lugar que tenía en abundancia y seguramente tenía acopiado comida y tenía tal vez un buen pozo donde sacar agua. No lo envía allí donde está la abundancia. Dios lo envía donde está la escasez. ¿Pero para qué le envía donde está la escasez? Para que Elías fuera de bendición. Para que Elías fuera de bendición en medio de la escasez. Una vida llena del Espíritu, hermano, es una vida de bendición. Siempre va a bendecir. Elías fue de bendición para esta viuda y su hijo. Ellos fueron bendecidos con lo que poco que tenían. Aprendieron principios, ¿no?, que le ayudaron a sobrevivir en los momentos de crisis. Una vida llena del Espíritu siempre va a ser motivo de bendición. Una vida llena del Espíritu siempre nos va a dejar una enseñanza. Una vida llena del Espíritu siempre nos va a transmitir vida. Una vida llena del Espíritu también da oportunidades también a otros para seguir avanzando, para seguir creciendo. Les bendice con el alimento. Fue impresionante, me imagino a la viuda cuando le da de comer a Elías, de pronto se da media vuelta, ve la artesa de amasar y se da cuenta que hay harina. Y tiene que haberse rascado la cabeza y haber dicho, pero no fue la última que ya preparé y horneé. ¿Hay más? Bueno, preparémosla. Cuando fue a por el aceite no se acababa, ni la harina se acababa, y de ahí en adelante, ni el aceite ni la harina se acabó. Hubo un sustento permanente para ella hasta que acabó el tiempo. ¿Saben que luego de eso el hijo enfermó? Le dio una fiebre y murió. Madre mía, le dice la mujer a Elías. Estos son los líos los que se metía Elías, ¿no? A veces uno... pero va ahí de bendición, les provee alimento y a los pocos días el niño se muere, ¿no? Y le dice Elías, ¿pero qué he hecho? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me haces esto? Y fue bonito ver cómo Elías ora por el niño y el niño resucita. El niño recobra la vida. Es decir, no fue solamente de bendición que le provocó alimento, sino que la vida llena del Espíritu también es una vida que trae vida a otros. Por sobre la muerte trae vida. Y eso me encanta. A mí me gusta estar con la gente llena del Espíritu. Porque la gente llena del Espíritu siempre te va a irradiar vida, te va a irradiar optimismo, te va a irradiar energía, dicen algunos. No, es la vida del Señor, ¿no?, que va irradiando y se va sobreponiendo a la muerte, con esperanza, con fe, con poder. Dios siempre va a traer eso. Y Elías fue de bendición también a la vida de esta mujer.
hay otro punto que es bonito, que una vida llena del Espíritu es una vida que confronta el pecado también de las naciones. Dios usó a Elías para confrontar a los profetas de Baal. Esa historia también la conocen, ¿no? Muy bien, ¿hasta cuándo vais a claudicar entre dos señores? ¿Hasta cuándo vais a servir a Baal y vais a servir a Sera? Pongámonos de acuerdo y decidamos hoy a quién habéis de servir. Si el Dios que conteste con fuego, ese es nuestro Dios. Y los desafía, ¿no? Esa historia ya la conocéis. Y todos sabemos en qué acaba esa historia, ¿no? Cómo Dios responde con fuego, cómo Dios respalda también, no a Elías, sino que Dios se manifiesta allí, ¿no? Y da testimonio de sí mismo. Y el pueblo se vuelve a Dios otra vez. Pero aquí me llama la atención, yo lo puse así, y puse que es capaz de enfrentar el pecado de una nación. Yo me venía a mi mente a Saúl. Cuando Saúl hacía todo lo que la nación le decía, ¿se acuerdan? Tiempo atrás cuando hablábamos de Saúl, y a Saúl le decían, ¿y por qué te actuaste locamente? Es que el pueblo se me desanimaba, el pueblo desertaba. La presión social, la presión del que dirán, la presión de la familia, la presión de los amigos, la presión de lo que nos rodean, esos agentes externos, ¿no? Que vienen a presionarnos y muchas veces nos llevan a desobedecer a Dios. A eso me refiero. Elías es capaz de enfrentar aún la presión social, la corriente de esa nación, una corriente opuesta a Dios. Él es capaz de enfrentarlo y confrontarlo, ¿no? Y decirle, ya pues, pongámonos de acuerdo. ¿A quién vais a servir? ¿Hasta cuándo vais a servir a los Baal y a Sera? ¿Hasta cuándo vais a llevar ese estilo de vida? Es tiempo de cambiar ese estilo de vida. ¿Sabe? Un hombre lleno del Espíritu siempre va a confrontar los estilos de vida. Y nosotros nos vamos a confrontar a nosotros mismos. Yo no sé si tú a veces lo haces, yo a veces lo hago, me miro al espejo y digo, ¿hasta cuándo, John? Yo a eso me miro, ¿no? Claro, ustedes me ven aquí, pero yo me conozco. Digo, ¿hasta cuándo, Johnny? ¿Hasta cuándo? Y esa terapia de choque, esa confrontación, ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a hacer esto? ¿Hasta cuándo vas a actuar de esta manera? ¿Hasta cuándo vas a pensar así? ¿Hasta cuándo vas a contristar al espíritu? ¿Hasta cuándo vas a desafiar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso fue lo que hizo Elías. Se enfrentó a la nación. Se puso en oposición a la actitud. Se pone en oposición a la corriente que estaba en ese día. ¿Sabe? Un hombre lleno del Espíritu, o el que quiere vivir lleno del Espíritu, tiene que confrontar este tipo de situaciones. No puede seguir llevando la misma vida. No puede seguir siendo guiado por la misma corriente. No. Es aquel que siempre está confrontando su vida para alinear su vida con el Señor, para que la vida sea alineada con lo que Dios quiere, para que la vida sea alineada con lo que el Espíritu Santo quiere. Si estamos en desobediencia, tenemos que caer en la obediencia, volver a la obediencia. Si estamos desanimados, tenemos que levantarnos. Si estamos viviendo vidas tibias, tenemos que entrar en el calor del fuego del Espíritu. Si estamos viviendo de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestra propia sabiduría, ¿no? Tenemos que buscar la sabiduría que viene de lo alto. Pero tenemos que confrontarnos muchas veces. Si un hombre lleno del Espíritu lo hace, confronta a una nación si es necesario, pero confronta también su propia vida cuando lo es necesario. Me encanta esto. Porque un hombre lleno del Espíritu, su oración es poderosa. ¿Ah? Santiago 5, 17 y 18, si lo podéis buscar, por favor. Santiago 5, está al final de la Biblia, así que es fácil encontrar a Santiago. Está en las últimas hojas de la Biblia. 5, 17 y 18. Mire lo que dice. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Llegó el momento en que el pueblo se había vuelto a Dios otra vez, producto de esta confrontación con los Baales, y él dijo, vamos a orar ahora para que llueva. Elías tenía una oración poderosa. Sus oraciones eran cortas, pero de grandes consecuencias.
No tenía largas oraciones y no pasaba nada. Eran oraciones cortas y de grandes consecuencias. Mire, capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Cuánto demoró la oración? ¿Alguien me controló los minutos? ¿Un minuto? Ni un minuto. ¿Y cayó fuego? Señor, para mí la oración era como el trámite, ¿no? Bueno, Señor, vamos a orar. Señor, que caiga fuego. Responde, Señor, respóndeme. ¡Pum! Y cae fuego. Versículo 41. Mire, voy a leer, este pasaje es muy bonito, permítanme leerlo porque lo encuentro muy bonito, del 41 al 46, 18 del 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Alguien ha escuchado esta canción? Vale, de aquí está basada. Que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Oraciones cortas, oraciones persistentes, pero como dice el profeta, como dice el apóstol Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. No son las largas oraciones, sino que son las oraciones poderosas. Y con eso no estoy diciendo que tenemos que hacer siempre cortas. La vida de oración es lo que tenemos que desarrollar en nosotros. Se caracteriza por ser una oración profunda, por ser una oración eficaz. Y eso es lo que tenemos nosotros que desarrollar. Un hombre lleno del Espíritu como Elías tiene oraciones cortas, pero con grandes consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Permiten que el fuego caiga. Desatan fuego del cielo y desatan lluvia del cielo. Fuego y lluvia descienden cuando un hombre lleno del Espíritu se pone a orar, se pone a clamar y empieza a buscar del rostro del Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo nos vamos a tener una vida llena del Espíritu? Luego de eso, capítulo 19, ya voy casi cerrando. Es la famosa crisis de Elías. ¿Se acuerdan cuando quería morirse? Cuando él huye, dice, porque Jezabel lo quería matar. Le mata a los profetas, hace descender lluvia, la dejó en ridículo. Jezabel dijo: esto me lo mato, lo como, lo hago desaparecer. Y Elías sale huyendo al desierto. Y debajo de un enebro se quiere morir, ¿se acuerdan? Y ahí Dios lo levanta, lo sustenta, le da comida y lo hace caminar 40 días hasta Horeb, el monte de Dios. Esa historia vosotros ya la conocéis. Una cosa interesante en todo esto, que una vida llena del Espíritu siempre va a recibir sustento en medio de la crisis. Siempre. Siempre tiene el sustento del Consolador en medio de la crisis. Siempre cuentas con consuelo en medio de la crisis. Un hombre lleno del Espíritu siempre va a encontrar apoyo en medio de la crisis. El Espíritu Santo va a ser su apoyo. Dios mismo va a ser su respaldo. Dios mismo va a ser su alimento. Dios mismo va a ser su fortaleza. Dios mismo va a ser su esperanza. Un hombre lleno, una vida llena del Espíritu, va a tener a Dios siempre a su lado, alimentando, fortaleciendo, guiando, sosteniendo su propia vida. Por eso es que la Biblia nos llama a vivir esa vida llena del Espíritu. Elías no tenía problema, y aún en medio de su huir, en medio de su desconcierto seguro, en medio de su confusión, porque muchas veces eso ocurre en nuestra vida, por muy llenos del Espíritu que estemos. A veces nos confundimos porque la parte humana toma cabida, pero allí está Dios para levantarnos. Ahí está el Señor para sostenernos. Ahí está el Señor para sacarnos en victoria. Ahí está el Señor para darnos una salida en medio de la crisis y en medio de la situación.
Una vida llena del Espíritu recibe sustento en medio de la crisis y el Consolador siempre está a nuestro lado para respaldar, para ayudar y para obrar. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué a veces estamos en medio de la crisis y no somos consolados, no somos fortalecidos? Por el contrario, es como que caemos en un caos. Es porque nuestra vida no ha estado sustentada, no ha estado viviendo llena del Espíritu. Hemos estado llenos de cualquier otra cosa. Yo a veces digo, nos llenamos de cualquier porquería en nuestra vida. Nos llenamos de humanismo, nos llenamos de psicología, de sociología, nos llenamos de todo lo que la sociedad nos está vomitando en nuestra vida. Y nos llenamos y llenamos de eso. Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia, nos llenamos de tanta porquería. Claro, y cuando llega la crisis, ¿qué pasa con nosotros? Nos hundimos, nos vemos aferrados, nos vemos atrapados en un lodo, nos vemos atrapados en la desesperación, nos vemos atrapados en la confusión, y por mucho que buscamos la salida, no salimos de la crisis, nos metemos en una crisis tras otra, y al final nuestra vida es una vida de crisis. ¿Por qué? Es por eso, porque no nos hemos llenado con lo que debiéramos estar llenados. No hemos llenado nuestro corazón y nuestra vida, no le hemos dado la cabida al Señor que le corresponde. Porque si nuestra vida hubiese estado llena del Espíritu, aún en medio de la crisis, hubiésemos sido sustentados, hubiésemos sido sujetados, hubiésemos sido alimentados por el Señor. Nunca hubiésemos sido abandonados, ni siquiera hubiésemos sentido el abandono tampoco en medio nuestro. Termino con esta idea. Cuando Elías llega y pasó por el desierto y llega al monte Horeb, también conocen esa historia. Vino el viento, vino el fuego, vino el terremoto, ¿se acuerdan? Estaba Elías escondido, sale, pasa el viento, el terremoto, el fuego, todo eso, y Dios no estaba, y luego viene el silbo apacible. Y que le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿No? Un hombre lleno del Espíritu siempre está abierto a nuevas experiencias. Siempre está abierto a nuevas experiencias. Siempre está viviendo nuevas experiencias en el Señor. Siempre está conociendo otros aspectos de Dios. Otras formas, otras caras, otras áreas, por decirlo de alguna manera. ¿Sabe? Y eso es lo bonito del Evangelio. Cuando la gente se aburre de Dios, yo digo, es porque no le ha conocido. Se ha llenado de letras, se ha llenado de teoría, se ha llenado de cualquier cosa, se ha llenado de religión. Cuando la vida se torna rutinaria, ¿no? Ya, bueno, habrá que ir a la iglesia. Puedes venir a la iglesia y no encontrarte con Dios. Si venir a la iglesia no te garantiza que encuentres a Dios. Lo que te garantiza encontrarte con Dios es que tú te vengas a encontrar con Él. ¿Me voy explicando? Es muy simple. A la medida que la iglesia crezca, la congregación siga creciendo, muchos vendrán y no se encontrarán conmigo. ¿Por qué? Porque yo no los puedo saludar a todos. Vendrán, se encontrarán con Eduardo, a lo mejor los saludarán a este, se irán, pero conmigo no se encontrarán porque no alcanzamos a todos. ¿Me voy explicando? Sí. Tú puedes venir a la iglesia y encontrarte con todos los hermanos, pero no encontrarte con el Señor. Pero es diferente cuando tú vienes y dices, tengo que hablar con. Tengo que encontrarme con. Tú vas directo a esa persona, ¿no? Porque eso pasa con el Señor. Cuando tú vas a la iglesia para encontrarte con el Señor, te vas a encontrar con Él. Y vas a poder hablar con Él. Y vas a poder recibir de Él. Entonces la vida del cristiano muchas veces tiene que ver con eso. Una vida llena del Espíritu siempre va a encontrarse con Dios. Siempre va a un encuentro con Dios. Siempre hay altas expectativas de lo que Dios quiere hacer. Siempre está atento a lo que Dios tiene que decirme o quiere que haga, la guianza, la dirección. Cada año, hermano, pero cada año, no, yo diría cada semana casi. A mí me pasan cosas locas. Cada semana es tan diferente a lo anterior. Yo a veces digo, ¿qué me espera esta semana? Y siempre vienen cosas muy interesantes, desafíos muy interesantes, aspectos donde tal vez yo no conocía de Dios, y Dios me va mostrando facetas de Él, y caras de Él, tratos de Él para con mi vida, nuevas palabras, nueva revelación, y Dios se va abriendo a mí, se va mostrando y manifestando de una manera maravillosa sobre mi vida. ¡Buah! Y yo lo disfruto, pero a pleno. Y lo disfruto y lo veo. A veces dicen, oye, tú y yo ni siempre entusiasmados, a veces los pastores, los amigos, dicen, wow, tú y yo siempre, digo, pero claro, ¿cómo voy a...? Si lo que yo vivo es toda una aventura hermosísima que vivimos en el Señor. Un hombre lleno del Espíritu
siempre está viviendo nuevas experiencias. Siempre está abierto a nuevas experiencias. Si tú vives todavía con las experiencias ya añejas, si aún tú vives con esas experiencias que algunas veces, perdóname la palabra que voy a decir, pero algunas experiencias ya están rancias, porque huelen ya a antigüedad. Yo recuerdo la niña, yo recuerdo antiguamente, yo recuerdo. Esos recuerdos no son del recuerdo, sirvieron para ese momento, para esa época, porque hoy Dios tiene algo nuevo. Dios tiene algo nuevo. Hoy Dios tiene algo nuevo. Hoy tiene algo nuevo. Por la tarde tienes que parar y decir, Dios tiene algo nuevo. Mañana por la mañana Dios tiene algo nuevo. Mañana, pasado mañana, algo nuevo. Esta semana Dios tiene cosas nuevas para nosotros. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios añejo. Él no es un Dios rancio. No es un Dios del pasado. Es un Dios del presente. Un Dios del futuro. Que va construyendo siempre algo nuevo en cada una de nuestras vidas. Un hombre lleno, una vida llena del Espíritu. Siempre está en ese ir y venir. Y eso es lo que nos renueva, ¿no? Y eso es lo que va renovándonos. Y eso es lo que va trayendo, ese renuevo que lo provoca el Espíritu Santo. Por eso es que hay nuevas fuerzas, se renueva la visión, se renueva la fe. No, la fe se va renovando, el poder de Dios se va renovando, está activo para seguir enfrentando los nuevos desafíos que Dios tiene para nuestras vidas. Dios siempre está en el asunto. Una vida llena del Espíritu, siempre está abierta a nuevas experiencias. Cuando Elías pensó que ya lo había vivido todo, que ya lo había experimentado todo, que ya lo conocía todo, de pronto, ¡paz! ¡Zascas! En el silencio Dios le habla. Y le dice, hay otro proyecto, hay un nuevo desafío, hay algo pendiente. Tú estás pensando que vas a morir, tú estás pensando que esto se ha acabado, tú ya quieres echar por tierra todo, piensas que has quedado solo y abandonado. No, mi niño, pues no. Hay algo nuevo, vuelve por el camino donde has venido, por el desierto, y vas a hacer esto y aquello, aún te queda mucho, así que cállate y vuelve por ahí. Y Dios le renueva, le abre los ojos, le sustenta, sus fuerzas otra vez, la vitalidad, la esperanza, otra vez se activan en él. Y eso lo provoca una vida llena del Espíritu. Tienes que vivir lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu, disfrutas de su poder. Lleno del Espíritu, vas a poder enfrentar cualquier tipo de desafío, aunque sea un rey, aunque sea un sistema. Lleno del Espíritu, Dios siempre va a respaldarte, Dios siempre va a sustentarte. Vas a ser capaz de cambiar los tiempos, controlar los tiempos que están sobre tu vida. Vas a disfrutar de la protección de Dios como un ungido de Dios. Lleno del Espíritu vas a ser una bendición para quienes te rodean. Si hay que traer providencia, si hay que traer alimento o hay que resucitar, traer vida, Dios te va a usar. Lleno del Espíritu vas a tener el poder y la autoridad para confrontar las situaciones, ¿no? Ponerle cara y provocar cambios también en tu vida. Tu oración, aunque sea poca, pequeña, va a ser poderosa. Va a provocar algo a tu alrededor, va a tener grandes consecuencias. Recibirás el sustento en medio de la crisis, no importa, porque una vida llena del Espíritu pasará por crisis, pero en medio de esa crisis tiene el sustento del Consolador, que va a estar siempre acompañándonos y guiándolos. Y la vida llena del Espíritu siempre va a permitirnos conocer a Dios en nuevas facetas, en nuevas experiencias, que es hacia donde Dios quiere llevarnos. Yo en esta mañana te desafío. El Espíritu Santo, como decía el Señor, nos hablaba la semana pasada, ¿no? No es simplemente una emoción, ni un viento por ahí, un aire, una cosa. No. Es una persona que nos invita a vivir acerca de Él, nos invita a vivir apegados a Él, cerca de Él, en intimidad con Él, y que nuestra vida pueda ser llena cada día más de Él, ¿no? Vivir en sujeción a Él, porque es lo que Él desea. Él desea llenarnos. Él desea ocupar cada área, cada aspecto de nuestra vida, y no de manera esporádica, ¿no? Como algunos, ¿no? Algunos van a la iglesia a pegarse unos pinchazos así de espíritu, ¿no? Una adrenalina, un subidón, y después llegan a casa. No. Algo diario, constante, que se mantiene en el tiempo y que va en aumento, que va en ascenso también en cada una de nuestras vidas. Yo te desafío en esta mañana. No te desafío yo, el Espíritu Santo nos desafía, el Espíritu Santo nos llama a poder vivir vidas llenas del Espíritu, llenas del Espíritu. Te falta poder, es porque te falta ser lleno del Espíritu. Te derrumbas en medio de la crisis, es porque no estás viviendo la vida llena del Espíritu. No estás siendo de bendición, es porque no estás viviendo vida llena del Espíritu.
oras y no pasa nada, es porque no estás viviendo una vida llena del Espíritu. No la estás viviendo. Te cuesta confrontar ciertas situaciones y cortarlas de raíz, es porque te falta vivir lleno del Espíritu. Es tan simple como eso. Eres incapaz de enfrentar ciertos desafíos, es porque falta esa vida del Espíritu. Sumérgete en Él, llénate de Él y deja que Él tome el control absoluto de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de todo lo que tú eres. Que Él tome el control. Amén. Gloria al Señor. Estemos de pie. O si te quieres arrodillar, te puedes arrodillar.